Él experimentaba más placer asesinando niños que conociéndolos carnalmente. Esto fue lo que declaró uno de sus sirvientes. Bienvenidos a este video sobre uno de los asesinos en serie más despiadados de la historia. Gilles de Rais, el sanguinario amigo de Juana de Arco, que fue acusado y condenado por el asesinato de al menos 80 niños. La historia de este noble francés del siglo XV que luchó junto a Juana de Arco en la Guerra de los 100 años ha sido objeto de debate y controversia a lo largo de los siglos. Sin embargo, detrás de su fachada de héroe de guerra, se escondía un monstruo que cometió atrocidades inimaginables. Gilles de Rais forma parte de la larga lista de los personajes más sanguinarios que conforman la oscura historia de la humanidad. Comparado con figuras como Vlad Tepes o Erzsébet Báthory, que han sido calificados como monstruos incluso en épocas donde convivir con el horror era algo habitual. Incluso hay información de su época sobre Gilles de Rais, en donde es reconocido incluso por sus propios contemporáneos como un asesino en serie, pederasta, sádico y hereje. Durante su juicio, él mismo confesó que empezó a matar por aburrimiento, y continuó haciéndolo debido al exagerado placer que sentía al liberar su energía de esta manera. Esta declaración es un testimonio de su comportamiento impulsivo y caprichoso, que lo llevó a cometer actos atroces. Trazando el perfil de Gilles de Rais. Un niño malcriado convertido en un sádico asesino, Gilles, barón de Rais, nació en 1404 en el castillo de Champtocé, propiedad de su poderosa y rica familia en la Bretaña francesa. La historia lo ha considerado un niño malcriado y poderoso, cuyas malvadas acciones inspiraron el cuento de Barba Azul de Charles Perrault. A los 11 años, Gilles presenció la muerte de su padre durante una cacería, lo que probablemente le causó un trauma de por vida. Después de la muerte de su padre, su abuelo Juan de Craon se encargó de su educación. Su abuelo era un hombre sádico que trataba con crueldad extrema a sus criados, lo que sugiere que Gilles pudo haber aprendido tales comportamientos en su casa. La muerte del padre de Gilles y la educación de su abuelo podrían haber influido en su personalidad y su comportamiento posterior. Sin embargo, esto no justifica las atrocidades que cometió. A pesar de su riqueza y poder, Gilles debería haber sido responsable de sus acciones y enfrentar las consecuencias de sus crímenes. Educado entre jóvenes herederos de la aristocracia francesa, Gilles se volvió engreído y caprichoso. Fue armado caballero a los 14 años y se unió al servicio del duque Juan V de Bretaña, en cuyo desempeño destacó por el salvajismo del que hacía gala en los combates. El joven monstruo mostraba una agresividad extrema y no se detenía ni ante la misericordia de sus rivales. Tal fue su salvajismo que con tan solo 15 años se cobró su primera víctima mortal practicando esgrima. El camino de Gilles, cuyo destino era toparse con Juana de Arco, empezó a los 17 años, cuando raptó a Catalina de Thouars, una joven heredera con quien se casó ese mismo día, a pesar de la negativa de su familia. Sin embargo, el matrimonio no fue feliz. Parece que Gilles sentía atracción por hombres y la pareja tardó 7 años en tener a su única hija. Después de convertirse en padre, Gilles abandonó a su esposa y nunca volvió a preocuparse por su hija. Finalmente, en 1429, el rey de Francia solicitó los servicios de Gilles para liberar Orleans, ciudad que por aquel entonces estaba asediada por los ingleses, después de conocer su fama como valiente guerrero. Fue ahí en esa campaña, cuando Gilles conoció a Juana de Arco, quien lo fascinó al instante, y lideraron juntos un gran ejército que liberó Orleans en solo 8 días. Posteriormente, Gilles fue nombrado mariscal de Francia. Durante uno de los enfrentamientos que se produjeron, Gilles salvó a Juana de Arco cerca de París, y también intentó liberarla cuando fue condenada por los ingleses a ser quemada en la hoguera, por delitos de herejía en la ciudad de Rouen. A pesar de eso, su mundo se vino abajo cuando perdió su título de mariscal después de que su protector en la corte, el canciller La Tremoille, sufriera un intento de asesinato en 1434. A pesar de perder su título, esto no afectó su fortuna, que era considerable gracias a la herencia familiar y los botines de guerra. Para Gilles, la pérdida de prestigio fue significativa, lo que anticipó el declive que culminaría con su arresto por delitos atroces y su posterior ejecución en 1440. Gilles de Rais, de la extravagancia al horror y su caída. Gilles de Rais se retiró a Bretaña y llevó una vida de excesos llena de lujos y organizando banquetes extravagantes.
La maldad de su ser le llevó a mostrar interés por la magia oscura y la alquimia. Organizó reuniones en su corte en las que invitaba a magos, nigromantes, brujos y adoradores del diablo, incluyendo el embaucador italiano Francisco Prelati. También realizaba invocaciones al diablo y celebraba rituales satánicos, instando a su séquito a descubrir la piedra filosofal. En 1440, Gilles de Rais finalmente fue arrestado y sometido a juicio el 15 de septiembre de 1440, por orden del obispo de Nantes, en el cual fue acusado no solo de brujería y herejía, sino también de sodomía y por el crimen más horrible que sorprendió a todos, el asesinato de niños. Resulta sorprendente que este fiel lugarteniente de Juana de Arco se convirtiera en un asesino en serie de niños indefensos, pero según los numerosos testimonios de los campesinos que trabajaban en sus tierras, muchos de sus hijos, la mayoría de entre 8 y 14 años, desaparecieron mientras realizaban sus tareas en el campo. Estos hechos salieron a la luz durante el juicio, donde se descubrió que Gilles había llevado a cabo rituales satánicos y alquímicos con magos y brujos en su corte. Durante más de 7 años se registraron cerca de 200 desapariciones alrededor de las propiedades de Gilles de Rais, lo que llevó a los familiares de los niños desaparecidos a sospechar de él, aunque nunca se atrevieron a denunciarlo. Durante el juicio, de Rais y sus cómplices confesaron el asesinato de niños, muchas durante las prácticas de rituales satánicos, lo que confirmó las sospechas de la gente. Su figura infundía terror, lo que le permitió pasar desapercibido por tanto tiempo. Al parecer todo ocurría cuando Gilles de Rais daba órdenes a sus sicarios de que solo le trajeran a los niños más hermosos, o como él los llamaba, los niños tan bellos como los ángeles. Una vez dentro del castillo, eran llevados a una estancia donde eran sujetados por el cuello para evitar que gritaran. Los testigos declararon que Gilles los suspendía con su mano o los hacía colgar del cuello con nudos y cuerdas, en una percha o un gancho para luego violarlos y matarlos, a veces con sus propias manos y otras veces ordenando a sus criados que lo hicieran decapitándolos. Se estima que al menos 140 niños fueron víctimas de sus crímenes. El juicio, uno de sus sirvientes declaró en el juicio que de Rais experimentaba más placer asesinando a los niños, viendo separar sus cabezas y sus miembros y cómo se debilitaban y corría su sangre, que conociéndolos carnalmente. Tras aquellos horribles actos, el cadáver y las pruebas se quemaban. Durante el proceso se insinuó que de Rais ordenó en 1437 quemar los restos de 40 niños en uno de sus castillos, concretamente el castillo de Machecoul, para deshacerse de las pruebas incriminatorias. A pesar de que las pruebas que se presentaron en su contra durante el juicio fueron contundentes, algunos historiadores cuestionan el proceso al que fue sometido Gilles de Rais, sugiriendo que fue un proceso político manipulado similar al de Juana de Arco. Sin embargo, la mayoría de los investigadores creen que de Rais cometió, si no todos, la mayoría de los crímenes de los que fue acusado. Después de reconocer todos los crímenes que se le imputaron, Gilles de Rais fue condenado a muerte por prácticas demoníacas, herejía y sodomía. A pesar de su excusa de que estaba escrito en los astros, el 26 de octubre de 1440 fue ahorcado a las afueras de Nantes. Sus restos, parcialmente incinerados, fueron enterrados en la iglesia de las Carmelitas de la ciudad. Este caso sigue siendo uno de los más impactantes y misteriosos de la Edad Media, y sigue generando controversia y debates entre los historiadores y el público en general. Espero que hayan disfrutado de este video sobre Gilles de Rais y sus terribles crímenes. Si les ha gustado, no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal para no perderse futuros contenidos históricos. Además, si tienen preguntas o comentarios sobre el tema, déjenlos en la sección de comentarios y estaremos encantados de responderles. Gracias por ver y hasta la próxima.